Hola, ¿cómo están? Vamos a arrancar con el capítulo 4 de Calibán y la Bruja, que se llama La Gran Casa de Brujas en Europa, donde Silvia Federici analiza la Casa de Brujas como lo que fue, es decir, como una campaña de terrorismo de Estado transnacional. Sin embargo, no aparece en la historia del proletariado y apenas aparece en la historia mundial en general, respetando esta idea de que las brujas eran psicóticas y neuróticas graves, pero sin indagar, en todo caso, los orígenes de esta supuesta epidemia de locura que afectó en el mismo momento a un montón de mujeres en Europa. Por eso, dice Silvia Federici, que este silencio roza con la complicidad y este abordaje misógino lo que hace es desacreditar a las víctimas como fracasos sociales y despolitizar sus crímenes. Tampoco sabemos el número exacto de víctimas porque muchos juicios no se registraban, muchos documentos oportunamente se perdieron, pero hay historiadoras feministas que dicen que el número de víctimas se asemeja al del régimen nazi. Lo que sí es cierto es que la Casa de Brujas se desarrolló en el mismo momento en que se aniquilaba a las poblaciones americanas con la colonización, que se esclavizaba a los africanos, que las tierras europeas campesinas eran privatizadas, los campesinos estaban alcanzando su máximo poder y su mayor derrota con las revueltas antifeudales, y el Estado estaba empezando a regular todos los aspectos de la vida social. El crimen de brujería aparece recién entre el siglo VII y el siglo VIII con la invasión de los árabes, a quienes se consideraba expertos en las artes mágicas. Pero con artes mágicas se referían a un uso específico de la magia asociado al daño, porque lo cierto es que lo que nosotros llamamos magia impregnaba la vida cotidiana campesina, vivían en la magia. En 1484, una bula del Papa Inocencio VIII define el crimen de brujería y a la magia como un atentado contra la naturaleza, Dios y el Estado. Por lo tanto, el miedo a la brujería en realidad fue el efecto de una campaña que buscó generarlo. No fue un proceso espontáneo, no es que los campesinos de repente agarraron sus azadas y sus rastrillos y empezaron a matar mujeres. No, fue un proceso muy organizado y con muchísima administración. La Iglesia proveyó el andamiaje metafísico e ideológico, pero como siempre no se quería manchar las manos con sangre, por lo tanto pasa los juicios a las cortes seculares y esto hace que aumenten muchísimo. Además hubo un adoctrinamiento sostenido, hubo funcionarios que viajaban de pueblo en pueblo expresando su preocupación por las brujas, dando nombres de posibles sospechosas. En las iglesias había urnas donde la gente podía denunciar de manera anónima y a estas mujeres después se las obligaba a llevar una marca en su vestimenta. También fue la primer campaña de persecución en usar propaganda multimedia. Se contrataron a artistas famosos para elaborar panfletos promocionando los juicios con sus detalles más atroces y los demonólogos, los magistrados y los juristas sistematizaron los argumentos y le dieron un formato normalizado prácticamente burocrático a los juicios. De hecho, la única variación que hay en las acusaciones es que en el siglo XV la brujería se consideraba un crimen colectivo y ya para el siglo XVII se considera un crimen individual, una carrera maléfica. Y esto lo que muestra en realidad es la ruptura de los lazos comunales a través de la privatización de las tierras. También hubo muchos intelectuales que participaron de este proceso, como Hobbes, como Jean Bodin. Dice Silvia Federici que en este siglo de genios, pensemos que es el siglo de oro español, donde también están Pascal, Descartes, Copérnico, la brujería se transforma en uno de los temas favoritos de debate entre las élites intelectuales, donde también se debatía la naturaleza de los sexos, es decir, que los hombres se juntaban y en esta especie de polémica en el bar del siglo XVI-XVII determinan que la mujer es débil de cuerpo y mente y propensa biológicamente al demonio.
Es decir, que estos juicios daban trabajo a muchísima gente y además movían muchísimo dinero porque había que pagar los gastos de prisión, los gastos de carbón, de los chalecos de cáñamo. Los gastos eran pagados o por la familia de la víctima, o por la gente del pueblo, o por sus terratenientes. Las brujas eran acusadas de vender su cuerpo y su alma al demonio, de adorar animales, de matar niños y con sus cuerpos preparar ungüentos especiales, de provocar tormentas para dañar cosechas y ganado. En general está esta idea de que la bruja era una mujer a la que no se le había otorgado algún favor y por eso lanzaba algún hechizo. Pensemos, por ejemplo, en La Bella y la Bestia, que la bestia era un príncipe que le había negado su caridad a una mendiga y por eso recibió el hechizo de convertirse en una bestia, ¿no? Había una gran asimetría de poder porque las brujas eran en su mayoría campesinas, analfabetas y pobres, acusadas por miembros acaudalados de la sociedad o por terratenientes, gente que estaba con el poder, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que había era un propósito de instalar la brujería como un crimen en sí mismo, más allá de que hubiera daño probado, y cualquier cosa podía ser brujería, porque era un crimen vago, indeterminado, pero que evocaba el máximo terror, tal como en la actualidad pasa con el terrorismo, y por eso es que todas las conductas de la vida cotidiana empiezan a generar sospecha. Es decir, que la idea detrás de la casa de brujas era exterminar a prácticas, saberes y sujetos que eran incompatibles con el capitalismo. Por eso fue crucial para el desarrollo del capitalismo y con esa importancia se la debería haber estudiado. Pensemos también en cómo esto es recurrente en la historia, cómo en la década del 70 se buscó instalar el crimen de ser subversivo o cómo ahora se intenta instalar el crimen de ser mapuche. Lo cierto también es que las clases populares estaban perdiendo lo poco que tenían y es lógico que albergaran sentimientos malignos, sobre todo las mujeres más viejas que habían visto morir a los campesinos ahorcados o en la hoguera y que hacían saber su odio a las élites. Por eso también la bruja empieza a ser la vieja lujuriosa, lasciva, contraria a la vida, o sea, las brujas que llegaron hasta nosotros y nosotras a través de los cuentos y las películas. Los acusadores insistían muchísimo con los aquelarres. Si hablaban de reuniones reales o no, no se sabe. Pero lo cierto es que las describían como reuniones nocturnas, igual que las reuniones de los campesinos cuando planeaban una subversión, que terminaban en orgías monstruosas donde el diablo daba instrucciones a sus esclavas para levantarse contra sus amos. Dice Silvia Federici que en los aquelarres había una dimensión subversiva y utópica, porque se transgredían las normas que en ese momento se estaban fijando. Por ejemplo, había un uso del tiempo contrario al uso del tiempo capitalista, porque a la noche en vez de descansar estaban reunidos. Además, también se transgredían la ortodoxia sexual y toda esta idea de la propiedad privada, porque no había distinciones entre sexos ni entre lo tuyo y lo mío. Obviamente todas estas conductas se querían erradicar como parte de esta reforma moral que buscaba convertir a los campesinos en mano de obra. Hay una idea recurrente en este momento, muy presente en el arte barroco, que es la del mundo al revés, y las brujas representaban este mundo al revés. Se decía que practicaban misas al revés, que bailaban en contra de las agujas del reloj y, por supuesto, su actitud sexual activa frente a este modelo de sexualidad femenina pasiva que se buscaba imponer. También hay una continuidad entre los crímenes de la herejía y los crímenes de la brujería. Aparece esto de atentar contra la verdadera religión, de practicar abortos e infanticidio. Y por supuesto, el castigo era el mismo, la hoguera.
pero en un contexto muchísimo más desfavorable, porque la caza de brujas ocurre después de la peste negra y en un momento en que se están redefiniendo las relaciones sociales y económicas de una manera capitalista. Y yo agregaría también que los herejes sí se levantaron en contra de sus amos, mientras que con la caza de brujas básicamente lo que se buscaba era erradicar una forma de ser y de habitar el mundo caracterizado en las mujeres. Además, en un siglo, el crimen de herejía se redefine como crimen reproductivo y como un crimen femenino cuya causa principal era la lujuria, eran estos placeres prohibidos que hacían que las mujeres se inclinaran hacia el diablo. Por eso, dice Silvia Federici, que la caza de brujas fue una campaña estatal para convertir la anticoncepción en un crimen justo en un momento de colapso demográfico y de alta tasa de mortalidad infantil y para transformar los cuerpos de las mujeres, su trabajo y su poder de curar en recursos disponibles para la acumulación de mano de obra, y estos recursos reemplazaron a los verdaderos recursos que estaban siendo saqueados. Para esto, Silvia Federici nos aporta unos datos interesantes. La caza de brujas se da en el mismo momento en que se desarrolla la demografía, que es esta ciencia que mide la población con censos y que da un registro de los nacimientos y las muertes. También es el momento del mercantilismo, que creía que la riqueza de una nación se basaba en un gran número de población, y también gran parte de las brujas fueron en realidad parteras y comadronas, y esta idea del parto como una cosa de mujeres se la veía como una conjura femenina contra los hombres. De hecho, se empieza a coartar la actividad de las parteras. Ya para fines del siglo XVI quedaban muy pocas parteras, en el siglo XVII aparecen los primeros parteros y para el siglo XVIII el patriarcado logra avanzar contra uno de los últimos bastiones del poder femenino, como fue la obstetricia. La personalidad femenina en sí era considerada rebelde. Por eso, una mujer con una actitud sexual que generaba sospechas ya era culpable. Asimismo, también una mujer que no lloraba frente a las torturas. El nivel de sadismo en las torturas muestra la misoginia sin igual que hubo en este momento. A las acusadas se las desnudaba, se las afeitaba porque se creía que el diablo se podía esconder entre sus cabellos, se las pinchaba con pinches en el cuerpo y en sus vaginas buscando la marca del diablo, se las violaba no solo como una forma de tortura, sino también para investigar si eran vírgenes, porque no ser virgen ya era ser culpable. Si no confesaban, se le arrancaban sus miembros, se las sentaba sobre sillas metálicas con fuego abajo, se le quebraban los huesos y después se las quemaba públicamente, porque la quema de brujas tuvo también una función aleccionadora de instruir a la sociedad sobre lo que era correcto y sobre lo que era incorrecto, y por eso todos tenían que mirar, sobre todo las hijas que estaban siendo azotadas mientras sus madres eran quemadas vivas en la hoguera. Por eso, los mismos crímenes que se castigaban con la quema de brujas también se perseguían mediante nuevas leyes que además redefinían lo que eran las relaciones entre los sexos y el carácter sagrado de la propiedad privada. Por ejemplo, se empieza a castigar con pena de muerte a las adúlteras, pero no a los adúlteros, y también se caracteriza como ilegal a cualquier niño o niña nacidos fuera del matrimonio. Pensemos que en Argentina, recién en 1954, durante el segundo gobierno de Perón, es que se termina con esta distinción entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Todos empiezan a tener los mismos derechos, pero esta medida generó mucho malestar social y mucho malestar de la Iglesia y ayudó a generar ese clima que terminó con el golpe de Estado en el 55. Todo esto para que pensemos en cómo la caza de brujas
modificó y moldeó la sociedad en la que vivimos. Bueno, hasta aquí la primera parte del capítulo 4 de Calibán y la Bruja. Nos reencontramos en el video sobre la parte 2. Yo soy Luciana Martín, esto es Psychorax Literaturas Feministas. Así lo encuentran en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube, al que también pueden suscribirse.